Hola papás, hola maestros, hola muchachos, qué gusto saludarlos. Estoy muy contento de iniciar este manual mixto de videos informativos y de material de lectura para lograr una cosa muy importante y se llama aprendizaje eficaz. En los tiempos actuales, el aprendizaje es un gran problema. Y es un gran problema porque la educación ha quedado un poquito retrasada en función de todas las necesidades que actualmente los niños y los jóvenes tienen para aprender. Y entonces nos basábamos en una teoría que decía que el aprendizaje es la adquisición de conocimiento, pero después nos dimos cuenta que el conocimiento tenía que ser significativo para poderse aprender. Y entonces empezaron a desarrollarse un montón de teorías de aprendizaje, un montón de técnicas de aprendizaje que ya estaremos señalando en los manuales. Cada época, cada docente, cada educador ha aplicado una u otra forma y han servido en función del tiempo, es decir, la época y el espacio, es decir, el lugar, ¿no? No es lo mismo educar a un grupo de indígenas en México que a un grupo de jóvenes de una colonia de clase económicamente alta. Entonces son diferentes circunstancias, son diferentes lugares, aunque sea el mismo tiempo. No es lo mismo la educación actual que la educación como fue hace 200 años, eso es el tiempo, era diferente, se enseñaban otras cosas porque había otras necesidades. Si se dan cuenta, ahora tratamos de llevar información y conocimiento a los muchachos de muchas áreas, de muchas cosas, y ha sido un problema porque las escuelas se convirtieron de pronto en centros de información. Pero tenemos que ver esta parte muy importante. Imagínense el proceso de comunicación. Vamos a verlo desde ahí. Yo hablo y ¿a quién le hablo? Tiene que haber un receptor para que exista la comunicación. Entonces, yo hablo, ¿tú entiendes? Y esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿lo que yo dije lo entendiste como yo quería que lo entendieras? ¿O lo entendiste como tú crees que debes entender? Y entonces teníamos estos problemas porque nos habíamos dedicado muchos años los maestros a mandar información, a hacer exámenes, que era lo que nos corroboraba que un muchacho aprendiera. Bueno, entonces nos empezamos a dar cuenta que el proceso no solamente era enseñar, sino aprender. Y yo quiero enfocarme en esta parte de aprender y que tú le enseñes a tus hijos cómo aprender. Ahora, actualmente los maestros, por lo menos en México, observan muy detenidamente dos teorías. Una, la de las vías de acceso, es decir, cuál es la vía por la que una persona se conecta principalmente con el mundo, ya sea visual, que le gustan los colores, las formas, los espacios, auditiva, que le gusta la poesía, la lectura, la música, o kinestésica, que le gusta el movimiento, la danza, el deporte, sentir, tocar, ¿no? Son vías de acceso y cada persona tiene una favorita y cada persona las usa de acuerdo a ese deseo, necesidad o gusto. Y luego la otra teoría que hemos estado manejando mucho últimamente es la de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner se imagina el cerebro como con muchas habitaciones y una recámara principal. Y en estas habitaciones, por ejemplo, pues está la inteligencia matemática, la lingüística, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal, etcétera, ¿no? Y la persona elige cuál es su recámara principal. Por ejemplo, hay personas que su inteligencia principal es la matemática, pero eso no significa que no desarrolle las otras, simplemente que lo que entiende mejor es el pensamiento matemático, o musical, o espacial, ¿sí? Bueno, entonces los maestros juegan con esta información para que los muchachos reciban la información de acuerdo a las necesidades del alumno. Pero también hay otras cosas. El alumno cómo recibe, o los niños cómo reciben la información y por qué. Y no tiene que ver nada más con la habilidad
del educador, tiene que ver con su capacidad de aprender. Y no nada más su capacidad de aprender, tiene que ver con circunstancias físicas, emocionales, culturales, sociales, por decir algunas. Y todo eso afecta el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, imagínate que tu hijo va a la escuela en la mañana, pero tú tuviste una discusión con tu pareja y tu hijo se sintió mal y se va estresado a la escuela, llega de mal humor o llega triste, y entonces lo que aprende, lo aprende filtrado por sus emociones. O simplemente no presta atención porque su cabeza está en otro lugar, preocupado por el conflicto que hubo en la mañana. Entonces el aprendizaje no se va a dar. O no se va a dar como tú quieres que se dé. O imagínate que se te olvidó hacerle el desayuno, el niño se fue sin desayunar a la escuela y a las 10 de la mañana ya tiene mucha hambre. Y entonces tampoco se va a dar el aprendizaje. Y entonces hay un montón de factores que tenemos que considerar. Imagínate que tu hijo despierta de buen humor porque ya lo despertaste amablemente. Imagínate que desayunó bien, saludable, con un buen balance alimenticio, que ya se sintió motivado porque platicó contigo su proyecto del día o cómo se siente hoy, ya va contento porque tiene amigos en la escuela, su maestra tiene muchas técnicas divertidas para enseñar, y entonces el niño va con una actitud mejor hacia el aprendizaje. Entonces, como ves, el aprendizaje eficaz que te queremos mostrar tiene que ver más con las circunstancias físicas, sociales, económicas, emocionales, psicológicas de un alumno y su capacidad y habilidad para adquirir conocimiento. Y además el entorno que nosotros le proporcionamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos para adquirir el aprendizaje. Y entonces no solo te vamos a enseñar o mostrar de manera sencilla todas estas técnicas, sino que también tenemos que hablar de educación en casa, el establecimiento de límites, técnicas sencillas, los juegos, el aprendizaje a distancia, cuestiones de la ciberprotección que no estén en riesgo. Te vamos a enseñar muchísimas técnicas que tienes que considerar para que tu hijo aprenda eficazmente. Así que bienvenido al curso, aprende, esfuérzate y vas a ver que vas a encontrar un montón de nuevas ideas fáciles de aplicar y que vas a poder adaptar con mucha habilidad para que tus hijos aprendan en forma eficaz.